Desde hace varios domingos hemos estado predicando acerca de la doctrina de la santificación. Este es el 18º mensaje que se predica sobre este tema y faltan unos 9 o 10 sermones más. Y temo, hermanos, que a medida que vayamos avanzando en esta serie podamos perder de vista el bosquejo general del tema. Cuando sabemos en qué lugar del bosquejo general nos encontramos, es mucho más fácil para nosotros seguir la secuencia de la serie y poder percibir mejor los detalles del asunto que estamos tratando. Por otro lado, es probable que algunos aquí, en esta mañana, que están aquí con nosotros, hayan llegado a la iglesia o hayan comenzado a asistir a la iglesia después que la serie haya comenzado, y en el caso de algunos otros, probablemente esta es la primera vez que asisten a nuestra iglesia. Así que resulta conveniente que hagamos un breve recuento, una breve revisión de todo lo que hemos visto hasta ahora, de modo que podamos saber de dónde venimos, en qué lugar estamos y hacia dónde vamos en esta serie sobre la santificación. En los primeros sermones de esta serie establecimos la enorme importancia que tiene este tema en la palabra de Dios, la enorme importancia que tiene este tema en la palabra de Dios. Amigos, si tú estás verdaderamente, inteligentemente interesado en el estado eterno de tu alma, a ti debe interesarte este tema de la santificación. ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué es importante este tema? No solamente para los que nos visitan, sino aún para nosotros que nos llamamos cristianos. Es importante este tema sencillamente porque en Hebreos dice la palabra de Dios que sin santidad absolutamente nadie verá al Señor. Por lo menos no con ojos de agrado. Porque todos algún día compareceremos delante de su tribunal. Pero nadie verá al Señor con ojos de agrado sin santidad. Y para definir ¿qué es la doctrina de la santificación? Hemos estado haciendo uso, o hicimos uso del Catecismo Menor de Westminster, que define la doctrina de la santificación de esta manera. Dice, es una obra de la libre gracia de Dios, por medio de la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piadosamente. Voy a repetir esta definición del Catecismo Menor de Westminster. Es una obra de la libre gracia de Dios. Dios es el autor de la santificación y es una obra que Dios hace en el hombre de pura gracia, por su pura misericordia, por su bondad. Es una obra de la libre gracia de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza de esa obra de Dios? ¿En qué consiste esa obra de santificación? Dice el Catecismo. Por medio de ella somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piadosamente. Cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, cayeron en pecado, ellos no perdieron la imagen de Dios. Pero dicha imagen quedó seriamente distorsionada, seriamente deteriorada. Es como cuando usted va a esos circos donde ponen espejos cóncavos o convexos. O sea, espejos que no son rectos. Y usted se mira en ese espejo y es bastante chistoso porque la imagen que se refleja allí es completamente distorsionada. Pues de la misma manera, hermanos y amigos, después de la caída de nuestros primeros padres, la imagen de Dios en el hombre quedó seriamente dañada, seriamente distorsionada. Y lo que hace la santificación en nosotros es restablecer, restaurar la imagen de Dios en nosotros. Así que la santificación no es una reforma aquí o allá, como ocurre con esos programas de rehabilitación de adictos o de alcohólicos. No, no, no. La santificación toca toda la personalidad de la vida de un ser humano. Estamos hablando de una transformación total que cubre completamente la personalidad del hombre. Por ella somos capacitados para morir más y más al pecado que aún mora en nosotros, a la vez que somos conformados cada vez más y más a la piedad y a la santidad. Y al estudiar las diversas palabras y expresiones usadas en el Nuevo Testamento para referirse a la doctrina de la santificación, vemos que
esta obra de la gracia de Dios opera en nosotros en tres etapas distintas. Primero, una etapa inicial, que es cuando nos convertimos a Cristo. Por ella somos libertados de la esclavitud del pecado. Es una ruptura radical del creyente con el pecado que ocurre en el momento de la conversión. Luego viene una etapa progresiva de santificación. Y esta tiene que ver con ese proceso a través del cual vamos muriendo cada vez más y más al pecado y conformándonos cada vez más y más a la imagen de Dios. Y luego viene la etapa final. Esa es cuando lleguemos al cielo y tengamos cuerpos glorificados. Allí ya no tendremos más problemas con el pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 22, el apóstol Pablo menciona estas tres etapas de santificación en un solo texto. Cuando estudiamos esto hace unos domingos atrás, vimos los textos que hablan de cada una de estas etapas, pero vamos a citar solamente Romanos 6, 22, porque allí se mencionan las tres etapas juntas. Dice Pablo: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia, aquí se está hablando de la santificación inicial, habéis sido una vez y para siempre libertados del pecado y habéis sido hechos siervos de la justicia. Pero ¿qué dice Pablo ahora? Tenéis en tiempo presente, continuo, por vuestro fruto, la santificación. Aquí está la santificación progresiva. Y como fin, la meta que vais a obtener es la vida eterna en toda su plenitud. Aquí está la santificación final. Santificación inicial, habéis sido libertados del pecado. Santificación progresiva, debéis tener por fruto ahora la santificación. Santificación final, llegaréis a obtener el fruto total de la vida eterna, donde ya no tendréis más problema con el pecado. Cuando somos libertados del pecado, en la santificación inicial, el pecado continúa siendo nuestro enemigo, pero ya no es más nuestro rey. El pecado continúa siendo nuestro enemigo, pero ya no es más nuestro rey. Pablo declara en Romanos 6 que el creyente ha muerto al pecado. El creyente ha sido radicalmente separado de esa esfera de existencia en la cual el pecado es amo, señor y dueño. Pero morir al pecado no significa de ningún modo que ya no tendremos nunca más problemas con el pecado. Morir al pecado no significa de ningún modo que ya no tendremos nunca más problemas con el pecado. El mismo hombre que declara en Romanos 6 que hemos muerto al pecado, es el mismo que dice en Romanos 7, miserable de mí. Yo veo una ley en mis miembros, yo quiero hacer el bien, pero mi carne se resiste a ello. El mismo hombre que dice que hemos muerto al pecado, ve en sus propios miembros una lucha por el pecado que aún mora en él. Así que desde el momento de la conversión, experimentamos la santificación inicial, esa ruptura radical con el dominio que el pecado ejercía en nosotros. Pero ahora debemos continuar luchando contra el pecado que aún mora en nosotros y luchando por desarrollar las virtudes y características de nuestra nueva vida en Cristo. Y es a ese proceso que llamamos santificación progresiva, un proceso que culmina con la muerte. En este proceso de santificación progresiva, las tres personas de la Trinidad actúan en nosotros, ayudándonos continuamente a crecer en santidad. Pero esa obra de Dios en nosotros no excluye la responsabilidad que tenemos los creyentes de usar los medios que Dios ha provisto para que podamos crecer en santidad. Y esos medios podemos dividirlos en corporativos e individuales. En corporativos e individuales. Los corporativos son aquellos que fluyen en el contexto de nuestra participación en la vida y ministerio de la iglesia local. Esos son los corporativos. Ya hemos visto dentro de esos medios corporativos la importancia de pertenecer a una iglesia local, la enorme importancia de pertenecer a una iglesia local,
la importancia de participar de la vida y ministerio de esa iglesia local, es decir, de la predicación pública de la palabra, de la comunión unos con otros, del partimiento del pan, de la oración corporativa. Y por último, vimos el domingo pasado, dentro de esos medios corporativos, la importancia de someternos de corazón a la supervisión pastoral. Todos nosotros necesitamos pastores que velen por nuestras almas. Y si queremos crecer en santidad, debemos someternos de corazón a la supervisión de esos hombres que Dios ha puesto en la iglesia para supervisarnos. A partir de hoy, ya llegamos al final del recuento, comenzaremos a estudiar los medios individuales de santificación. Es decir, aquellos que se llevan a cabo en el contexto de nuestra relación individual y solitaria con el Señor. Vamos a comenzar a hablar hoy de los medios individuales de santificación. Y debemos ser balanceados en este asunto, hermanos. Si queremos crecer en santidad, debemos ser fieles en el uso de los medios corporativos de santificación. Debemos ser fieles en pertenecer a una iglesia. Debemos ser fieles en asistir a los cultos de esa iglesia. Debemos ser fieles en someternos de corazón a los líderes establecidos por Dios en esa iglesia. Pero de igual modo debemos ser fieles en usar aquellos medios que se realizan en el contexto de nuestra relación individual y solitaria con el Señor. Y el primero de esos medios es la lectura privada de la palabra de Dios. Eso es lo que veremos hoy en la mañana. La lectura privada de la palabra de Dios. Y para considerar este tema, seguiremos 3 líneas de pensamientos bien simples, bien simples. Veremos primeramente el lugar que ocupa la palabra de Dios en el proceso de santificación. Luego veremos la forma en que la palabra opera en el proceso de santificación. Y por último veremos la necesidad de asimilar la palabra para que ésta contribuya en el proceso de santificación. Y luego, a modo de conclusión, vamos a dar algunas directrices prácticas al respecto. Veamos en primer lugar el lugar que ocupa la palabra de Dios en la santificación. Y para ello quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 17, versículo 17. Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 17. El lugar que ocupa la palabra de Dios en la santificación. Dice el Señor Jesucristo, orando a Dios el Padre: Padre, santifícalos, es decir, a ellos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por quiénes está orando Cristo en este texto? Él está orando por un grupo de hombres que le han sido entregados al Señor, pertenecen al Señor. Versículo 2. Dice el Señor orando: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste. El Señor está orando aquí por hombres que le han sido dados al Señor, pertenecen al Señor, hombres que ya han sido hechos participantes de la santificación inicial. Versículo 16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Las personas por las cuales está orando Cristo ya han sido hechos participantes de la santificación inicial. Ellos eran del mundo, pero ya no son del mundo. Ha habido una ruptura radical de esas personas por las cuales Él está orando con el mundo y sus patrones, con el mundo y sus normas. Los hombres por los cuales está orando Cristo han roto radicalmente con el mundo y sus placeres, con el mundo y sus normas, con el mundo y sus metas. ¿Y qué pide el Señor por esas personas que ya son de Él y que ya han sido hechos participantes de la santificación inicial? Él dice: Padre, a ellos santifícalos en tu verdad. Hermanos, existe una relación tan estrecha entre la santificación y la comprensión de la verdad de Dios que es imposible entender una cosa sin la otra. Dice Cristo: Padre, santifícalos por medio de tu verdad. Y esa verdad no se encuentra en ningún otro lugar fuera de la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso anteriormente en Juan capítulo 15, versículo 3, el Señor había dicho a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios,
santificados por la palabra que os he hablado. Por la palabra que os he hablado. Y más adelante el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5 que Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por medio de la palabra. Hay una relación tan estrecha entre la santificación y la palabra de Dios que no podemos imaginarnos una cosa sin la otra. La verdad de Dios se encuentra en la palabra de Dios. Por lo tanto, no podemos estar inteligentemente preocupados por nuestra santificación si descuidamos el exponernos a la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo se iba de Éfeso, le dijo a los pastores de la iglesia: os encomiendo a la palabra de gracia, la cual tiene poder para sobreedificaros. Hechos 20:32. La cual tiene poder, dice Pablo, para sobreedificaros. Ahora bien, ¿cómo funciona esto en la práctica? La palabra de Dios es el medio por excelencia que usa Dios para santificarnos. Es la espada del Espíritu. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Acaso es que la palabra de Dios tiene alguna especie de poder mágico? Que con solo exponernos a ella 15 minutos al día y posar nuestros ojos en ella, ¿eso obra santificación en el creyente? ¿Hay algún poder mágico en la palabra de Dios? ¿O acaso la Biblia tiene tanto poder que si nosotros la abrimos en nuestro hogar, en uno de esos salmos famosos, el Salmo 23 o el Salmo 91, y la ponemos allí abierta, sobre todo con un velón, ¿eso tiene algún poder santificador en la vida del creyente? ¿Hay algo mágico en la palabra de Dios? ¿Cómo opera eso de que la palabra de Dios santifica al creyente? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. La forma en que la palabra trabaja en nuestra santificación. Y para ello el texto clave es 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 3 versículo 16. Este texto es clave para mostrarnos cómo funciona la palabra de Dios en lo tocante a nuestra santificación. En el versículo 15, Pablo le dice a Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vemos en este versículo que la escritura es el instrumento que usa Dios para guiarnos a la salvación. Amigo, si estás aquí sin Cristo, no vas a encontrar el camino de la vida eterna fuera de este libro sagrado. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y no por el oír cualquier cosa, sino por el oír la palabra de Dios. El evangelio de salvación que guía al hombre a la vida eterna ha sido revelado única y exclusivamente en su palabra. Pero lo que Pablo nos dice en este texto es que la palabra de Dios no solo nos ayuda, no solamente es útil para nuestra salvación, sino para nuestra santificación. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo funciona la palabra de Dios en el proceso de nuestra santificación? Pablo dice 4 cosas. En primer lugar, la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios es útil para enseñarnos, es decir, la Escritura ilumina nuestro entendimiento para que tengamos pensamientos correctos sobre Dios, sobre nosotros mismos, sobre el pecado, sobre la vida presente, sobre la vida venidera, sobre todas las cosas. La palabra de Dios nos enseña, ella nos provee de pensamientos correctos sobre todas esas cosas. Hermanos, como seres caídos que somos, tenemos muchas concepciones erróneas de todas estas cosas. Y esas concepciones erróneas nos llevan a actuar de una forma equivocada. Recuerden que es la comprensión de la verdad la que nos guía a la santidad. Santifícalos en tu verdad. Pero resulta que todos nosotros, como seres caídos que somos, tenemos conceptos erróneos acerca de Dios. Tenemos conceptos erróneos acerca de nosotros mismos.
conceptos erróneos acerca de la vida presente, conceptos erróneos acerca del pecado, conceptos erróneos acerca de la vida venidera, y todos esos conceptos equivocados nos llevan a actuar en una forma equivocada. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero ¿cómo puedo yo presentarme a Dios como un sacrificio vivo? Dice Pablo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vuestro entendimiento debe ser renovado, nuestras mentes deben ser transformadas. Hay que sustituir toda esa información equivocada que tenéis por información correcta. Y esa información correcta solo puede provenir a través de la palabra de Dios. A medida que nuestras mentes se exponen al contenido de la palabra de Dios, no solo al oírla predicada desde el púlpito, sino en nuestra lectura diaria, privada, secreta, toda esa información incorrecta comienza a ser sustituida por información correcta. Y esta información adecuada se convertirá en un instrumento que el Espíritu Santo va a usar para nuestra santificación. Segundo, dice Pablo, la palabra de Dios nos redarguye, y esta palabra es muy fuerte. Si usted escribiera una carta en griego para contarle a un amigo que tuvo que pegarle una pela a su hijo, usted hubiera usado la misma palabra griega que usa Pablo aquí. Esta palabra nos habla del poder que tiene la palabra de Dios, no solo de iluminar nuestra mente para que entendamos información correcta, sino para mostrarnos nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras maldades. Y a veces eso es como una pela a nuestra conciencia. Dice Pablo, la palabra de Dios nos redarguye. Es cierto que esto ocurre cuando nos exponemos a la exposición pública de la Escritura. Y ya hablamos de la importancia que tiene esto para la santificación. Pero eso no es suficiente, hermanos. Nosotros venimos al templo solo 2 veces por semana, por lo menos a oír la palabra predicada. Y ustedes se exponen a escuchar el pasaje o el tema que el expositor está exponiendo ese día. Pero cuando usted se dedica a leer la palabra de Dios en una forma sistemática, organizada, de tal manera que cada cierto tiempo usted se expone a toda la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios comienza a redarguirte en aquellas áreas que deben ser cambiadas en tu vida, aquí y allá, aquí y allá. La palabra de Dios nos redarguye. Y al hacer esto, hermanos, nuestras conciencias serán afectadas positivamente, porque recuerden que esa pela que el Espíritu Santo nos da por medio de la palabra es a través de nuestras conciencias. Es a través de nuestras conciencias. ¿Y qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es esa voz interna que tenemos dentro que aprueba o desaprueba todo lo que hacemos. Y hermanos, gracias a Dios que nosotros tenemos una conciencia. El salmista David alaba al Señor por ese regalo de la conciencia. Dice en el Salmo 16, versículo 7, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Esa voz interior cuando te vas a tu cama, después de todo el ajetreo del día, y ahí está la conciencia hablando a tu alma, ese predicador que no se calla por nada del mundo. Dice Spurgeon comentando ese texto, los hombres sabios ven más con los ojos cerrados por la noche que lo que los necios pueden ver todo el día con los ojos abiertos. En la noche, que es el tiempo que los pecadores escogen para pecar, es la hora sagrada de quietud en que los creyentes escuchan las suaves y quietas voces del cielo y de la vida celestial que llevan dentro. Dice el salmista, en las noches me enseña mi conciencia. La conciencia es un aliado que Dios ha puesto en nosotros. Pero ¿saben qué problema tenemos? Que también la conciencia ha sido afectada por el pecado. ¿Y cómo ha sido afectada la conciencia por causa del pecado? De muchas maneras, sobre todo de 2 maneras. Por un lado, a veces nos sentimos mal haciendo cosas que no están mal.
simplemente porque hemos recibido una información incorrecta y nuestra conciencia está basándose en una información legalista inadecuada. Y nos sentimos mal haciendo cosas que no están mal, pero por el otro lado, muchas veces nos sentimos bien haciendo cosas que no están bien. ¿Y por qué? Porque nuestras conciencias están descansando sobre bases incorrectas. Y cuando se le dice, hermano, estás pecando contra Dios, por esto y aquello. Mira cómo estás, por ejemplo, violando el día del Señor. ¿Saben lo que dice mucha gente? Pero yo no me siento mal haciéndolo. Bueno, ¿y quién te ha dicho a ti que el sentirte mal o no sentirte mal es una regla segura para juzgar cuando has pecado contra Dios? La palabra de Dios es la regla, es la norma que nos debe evaluar en cuanto a nuestra santidad personal. Pero tenemos que educar la conciencia. Tenemos que hacer que nuestra conciencia descanse sobre una base adecuada. La palabra de Dios es la que nos provee esa base, para que podamos descansar en una base correcta. De ese modo, nos sentiremos mal cuando tengamos que sentirnos mal. Nos sentiremos bien cuando hayamos hecho lo correcto, la voluntad de Dios, no cuando andemos conforme a nuestro patrón exclusivo de santidad. Tercero, dice que la palabra de Dios es útil para corregirnos. Es decir, la Escritura no se encarga únicamente de mostrarnos lo que estamos haciendo mal, sino que también nos muestra cuál es el camino correcto a seguir. Imagínese que usted está buscando una dirección y después de dar varias vueltas, usted se da cuenta de que está completamente perdido y encuentra a un individuo y lo llama y le pregunta por esa dirección. Y ese individuo le dice, oh sí, yo sé dónde queda esa calle. Y usted está realmente perdido. ¿Qué usted espera que ese hombre haga ahora? Bueno, que le diga cuál es el camino correcto. ¿De qué le sirve a usted que ese hombre simplemente le diga, oh sí, yo sé cuál es la dirección perfectamente? Y usted está muy perdido, por cierto. Bueno, pero entonces dime ahora cómo llego allá. Bueno, pues eso es exactamente lo que hace la palabra de Dios. Ella no solamente te dice, estás perdido, vas por el camino incorrecto, sino que te muestra también cuál es el camino adecuado. Por eso el salmista dice con toda confianza acerca del buen pastor, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y por último dice Pablo que la palabra es útil para instruirnos en justicia. Es decir, la Escritura nos instruye en el camino de la piedad, para que sepamos cómo actuar piadosamente cualquiera que sea nuestra situación. La palabra de Dios enseña a los esposos cómo debemos tratar a nuestras esposas. Enseña a las esposas cómo deben tratar a los esposos. Enseña a los padres cómo deben educar a sus hijos. Enseña a los hijos cómo deben obedecer a sus padres. Nos muestra cómo debemos resolver un problema personal que surja contra otra persona, etcétera, etcétera. La Confesión de Londres de 1689 es muy acertada cuando afirma lo siguiente: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre está expresamente expuesto o implícitamente revelado en las Escrituras. Todo, absolutamente todo, hermanos. Todo lo que necesitamos saber para glorificar a Dios con nuestras vidas está revelado en la Escritura. Todo lo que necesitamos saber acerca de nuestra salvación, todo lo que necesitamos saber acerca de nuestra vida cristiana, todo lo que necesitamos saber para glorificar a Dios en esta vida presente está en la palabra de Dios. Como decíamos en otra ocasión, la palabra de Dios no nos enseña matemáticas, la palabra de Dios no nos enseña biología, la palabra de Dios no nos enseña cómo vender arroz y habichuelas en un colmado. Pero la palabra de Dios sí nos enseña cómo podemos glorificar a Dios haciendo todas esas cosas. La palabra de Dios posee principios, hermanos, de vida que nos ayudan a glorificar a Dios cualquiera que sea nuestro contexto. De ahí la advertencia de Proverbios 3, cuando dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas y todo te saldrá bien. Pero cuando yo digo, si Dios me ha revelado en su palabra
Todo lo que yo necesito para saber en esta vida presente es porque Dios no confía en mis criterios personales. Y ¿sabes una cosa, hermano? Dios no confía en tus criterios personales. Por eso Dios te dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No cometas el error de apoyarte en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. En todos tus caminos. Y eso es precisamente lo que hace la Escritura al instruirnos en justicia, llevarnos a reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Habiendo considerado entonces el lugar que ocupa la palabra en la santificación y la forma en que éste opera, veamos ahora en tercer lugar la necesidad de asimilar la palabra. La necesidad de asimilar la palabra para que ésta pueda contribuir en el proceso de santificación. Así como los alimentos que comemos contribuyen al bienestar de nuestros cuerpos, cuando son asimilados por el aparato digestivo, nosotros tomamos el alimento, lo trituramos con los dientes, se mezclan con la saliva, van a nuestro estómago, los jugos gástricos comienzan a trabajar. ¿Para qué? Para asimilar las vitaminas, las proteínas, los minerales, etcétera, y luego lo que resta es desechado, como dice el Señor Jesucristo. De la misma manera, hermanos, la Escritura es provechosa para nuestra vida espiritual, no solo cuando es leída, no. Hay mucha gente que lee la Biblia todos los días y no les aprovecha, sino cuando es asimilada. Cuando es asimilada. Y el texto clave aquí hemos buscado 3 textos claves, Juan 17:17, 2 Timoteo 3:16, y ahora el texto clave es Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Cuando decimos que son textos claves, lo hacemos a propósito para motivar a algunos a aprendérselos de memoria. Porque son textos claves. Salmo 119, versículo 11. Nosotros vemos en este texto que el salmista David está seriamente preocupado por su santidad personal. Por eso noten cómo ora el Señor en el versículo 10. Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Este hombre está preocupado por su santidad personal. Él dice, oh Dios, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Pero él conocía cuál era su responsabilidad en todo esto. Es correcto que oremos al Señor pidiendo santidad, eso es correcto. Recuerden que Dios es el autor de la santificación, pero eso no excluye la responsabilidad que tenemos de usar los medios que Él ha provisto para que podamos crecer en santidad. Por eso este hombre no se limita a orar. Él no se limita a orar. Él dice, Señor, yo te pido que no me dejes desviarme de tus mandamientos. Pero ¿qué voy a hacer yo en cambio? Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ven? ¿Ven el balance de este hombre? Él no solamente ora, él también cumple con su responsabilidad. Él dice, Señor, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No se trata simplemente de apartar 15 minutos al día para leer la palabra de Dios. No. No estamos hablando de eso simplemente. Ni siquiera estamos hablando de memorizar la Escritura. Muchas personas usan ese texto para decir, ven qué importante es memorizar la Escritura. Aquí dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Uno puede leer la Escritura diariamente, memorizar porciones completas de la palabra de Dios y aún así no tenerla guardada en el corazón. Y aún así no tenerla guardada en tu corazón. Tal cosa no contribuirá en el proceso de tu santificación personal a menos que no te expongas a la Escritura en una forma reflexiva y cuidadosa, meditando luego cómo vas a aplicar esas cosas en tu vida práctica. Ustedes sabían que de todo el alimento que nosotros ingerimos diariamente, solo se aprovecha una pequeña porción de ellos. Estaba oyendo un sermón acerca de eso. El resto se desecha. De todos los alimentos que ingerimos al día, solo aprovechamos un poco de ellos. ¿Saben una cosa, hermanos? Nuestra capacidad de reflexión
y nuestra capacidad de meditación son el aparato digestivo de nuestra alma. Es la capacidad de reflexión y de meditación, el aparato digestivo del alma. Nosotros leemos la Escritura, la ingerimos por medio de los ojos. Si no reflexionamos y meditamos en eso, no estamos realmente aprovechando la palabra de Dios. Solo cuando la Escritura se lee cuidadosamente, reflexivamente y meditando luego en estas cosas con el compromiso de vivir conforme a ellas, es que los principios y mandamientos de la palabra hacen residencia en el centro de nuestra existencia, que el salmista llama el corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón es la residencia de nuestros afectos en la Escritura. Es la residencia de nuestra voluntad. Y dice el salmista, yo he puesto la palabra de Dios en mi corazón, la he guardado, la he atesorado en ese lugar del cual mana la vida. Por eso el proverbista dice, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es en ese lugar donde el salmista dice, he guardado tus dichos. ¿Con qué propósito? Para no pecar contra ti. A menos que la palabra de Dios nos llegue al corazón, la palabra de Dios no va a obrar en el proceso de santificación. Cuando nos encontramos en medio de la tentación, o en medio de la aflicción, o cuando hay que elegir un curso de acción en vez de otro, ¿cómo usted piensa que actuará aquel que tiene la palabra guardada en su corazón? Actuará no conforme a sus criterios personales, sino conforme a la palabra de Dios. Hermanos, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 2, son los inconversos los que viven siguiendo la corriente de este mundo y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Solo los inconversos. Los creyentes hacemos la voluntad de Dios cuando ella está guardada en el corazón. Sí que aquí vemos en el Salmo 119 la imagen de un hombre que está inteligentemente preocupado por su santificación. Él acude al Señor en oración, versículo 10, reconociendo que Dios es quien da el poder para que podamos vivir en santidad, pero también hace su responsabilidad, guardar la palabra en el corazón. Quisiera concluir entonces dando algunas directrices breves acerca de cómo podemos atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Los que deseen ampliar este tema, recomiendo el pequeño folleto escrito por el teólogo puritano Thomas Watson, titulado ¿Cómo leer las Escrituras con el mayor provecho espiritual? Pero vamos a dar aquí algunas breves recomendaciones. Algunas fueron sacadas de ese folleto, otras de otros lugares. En primer lugar, debes leerla diariamente. Debes leerla diariamente. Los reyes de Israel debían leer la palabra de Dios diariamente. ¿Saben para qué? Para que de ese modo pudieran crecer en el temor a Dios. Dice Deuteronomio, lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Todos los días de su vida debe leer la palabra de Dios para que pueda crecer en temor de Dios. Y en el libro de Proverbios se nos dice que el creyente debe buscar la sabiduría como se busca la plata o como se escudriña un tesoro. Así que si de veras deseamos atesorar la palabra en nuestro corazón, debemos apartar un tiempo diario y específico para exponer nuestros corazones a esa palabra. Hermanos, si solo puedes 10 minutos al día, pues 10 minutos al día. Si solo puedes 15 minutos al día, pues 15 minutos al día. Si puedes media hora, una hora, ¡qué bueno! Pero debes apartar un tiempo diario y específico para exponer tu corazón a la palabra de Dios. Y para poder hacer eso, como bien dice el pastor Martin, lo primero que debemos hacer es dejarnos de mentirnos a nosotros mismos. Hay una mentira que muchos creyentes permiten que su depravado corazón le hable.
constantemente. ¿Saben cuál es esa mentira? Dice el pastor Martin, yo no tengo tiempo. Hermano, eso es una mentira. ¡Es una mentira! Lo que en realidad queremos decir con esa frase es, en verdad no lo considero tan importante como para hacer el tiempo dentro de mi agenda. Hermanos, el leer la palabra de Dios es una necesidad como comer, respirar, beber, dormir, descansar. A que todos ustedes encuentran tiempo para comer. Porque saben que es necesario. Bueno, pues leer la palabra de Dios es necesario. Hermanos, los santos hombres del pasado que nosotros muchas veces admiramos, hombres y mujeres reconocidos por su santidad, ¿saben una cosa? Ellos también tenían trabajos que realizar. Ellos también tenían reuniones a las cuales acudir. Ellos también tenían comidas que cocinar, pañales que cambiar, niños enfermos que cuidar. Y ellos encontraban tiempo. Tenemos 24 horas al día. Y Dios, en su sabiduría infinita y perfecta, ha planificado la vida del hombre para que en 24 horas al día podamos ocuparnos del cuidado de nuestra alma. Y si en 24 horas al día no encontramos ese tiempo, es no solo porque estamos descuidándolo, sino porque estamos haciendo algo que no es conforme a la voluntad de Dios. No es conforme a la voluntad de Dios y debe ser eliminado. Si de veras estamos interesados en nuestra santidad, debemos hacer la misma resolución de David. Él dijo, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Eso es seguro, Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Puedes estar seguro de eso. Es un compromiso que he hecho con el Señor. Segundo, debes leerla reverentemente. No solo diariamente, sino que debes leerla reverentemente. Es decir, al acercarte a la palabra de Dios, debes considerar previamente a qué cosa te vas a exponer al leerla. ¿A qué cosa te vas a exponer? No es al periódico que vas a leer. Hermano, se trata de la palabra de Dios. Se trata de la voluntad del Rey de los Reyes, del Señor de los señores. Yo recuerdo, me vino a la mente ahora una vez que un predicador puritano estaba predicando y el rey Jorge estaba allí oyendo la predicación. Y en un momento dado de la predicación al rey Jorge se le ocurrió la idea, como él era rey, de ponerse a comentar algo con una persona que estaba a su lado. El predicador puritano paró la prédica y le dijo, óigame bien, majestad, cuando el león ruge, hasta los soberanos se callan la boca delante de su presencia. Es la voluntad del Rey de los Reyes, del Señor de los Señores, del Creador y sustentador soberano del universo. Hermano, por este libro debes vivir, y déjame decirte algo, por ese libro serás juzgado algún día delante de su augusto tribunal. Por eso dice Moisés, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Vuestra vida depende de ese libro. Serás algún día juzgado por lo que dice ese libro. No es cualquier cosa. Hermanos, no nos acerquemos descuidadamente a la lectura de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no se atesoran las cosas que no poseen valor. Estamos hablando de guardar la palabra en el corazón. No se atesoran en un banco las cosas que no poseen valor. Si de veras queremos guardar la palabra en el corazón, lo primero que debemos entender es que se trata de un tesoro de inapreciable valor. Como dice el salmista, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y más dulce que la miel que destila el panal. Es más dulce, es más preciada la palabra de Dios que el oro y la plata. La palabra de Dios es guardada en el corazón cuando es apreciada. ¿Sabes por qué? Porque dice el Señor, donde está vuestro tesoro, allí estará tu corazón. La palabra de Dios es un tesoro para ti.
Hermano, ¿tú sabías la cantidad de sangre que tuvieron que derramar los santos del pasado para que nosotros pudiésemos tener hoy en nuestro idioma la palabra de Dios? ¿Sabías que la Iglesia Católica Romana prohibió la traducción de la palabra de Dios por muchos años y maligna y perversamente persiguió a los hombres que se dedicaron a la traducción de ese libro para que tú tuvieras una palabra no en griego y en hebreo, sino en tu propio idioma, en tu lengua materna? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, aquellos dos monjes poderosos que se pasaron años huyendo por toda Europa con los pergaminos en la mano, traduciendo la palabra de Dios. La Iglesia Católica le había puesto precio a su cabeza. 12 años Casiodoro de Reina traduciendo la Escritura, 20 años Cipriano de Valera revisando el trabajo hecho, para que tú vengas ahora a descuidar este libro. Hermano, tú sabes la sangre que ha costado que los cristianos tengan en su propio idioma la palabra de Dios. ¿Sabes cuánta gente mató la Santa Inquisición solamente por predicar la palabra de Dios? Julianillo Hernández, qué hombre, pequeño de estatura, pero qué grande ese hombre. Quemado en la hoguera por la Iglesia Católica Romana. ¿Y saben cuál fue su pecado? ¿Saben cuál fue su delito? Meter Biblias de contrabando en tarrones de vino en España. Su único delito, quemado en la hoguera. Es la palabra de Dios en nuestro idioma, en nuestra lengua materna. ¡Qué tesoro!, dice David. Son más preciables que mucho oro afinado, y es más dulce que la miel. ¡Qué dulces son las promesas de la Escritura! Donde está vuestro tesoro, allí estará tu corazón. ¿Tú entiendes el valor que tiene la palabra de Dios? Si lo entiendes, lo vas a guardar en el corazón. Tercero, debes leerla en oración. Debes leerla en oración. Recuerda que es Dios quien ilumina la mente para que podamos entender su palabra. Por eso el salmista clama a Dios en el Salmo 119, versículos 18 y 19, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Si Dios no abre nuestros ojos, no podremos ver las maravillas de la ley de Dios. Y más adelante dice él, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Él está diciendo, Señor, estamos transitando como forasteros y peregrinos en este valle de sombras, en este mundo cargado de impiedad, en este mundo de pecado. Oh Dios, yo necesito tus mandamientos. Yo soy un forastero en esta tierra, no encubras de mí tu palabra. El Señor Jesucristo alabó a Dios en una ocasión, porque a éste le plugo esconder el significado de su palabra a aquellos que se creen sabios y revelarlo a aquellos que se creen niños. Y cuán orgulloso es aquel que se acerca a la palabra pensando que tiene capacidad natural para comprenderla. Debemos leerla diariamente, reverentemente, en oración. Cuarto, debes leerla reflexivamente. Debes leerla reflexivamente. Si vas a sacar algún provecho de la palabra de Dios, debes entenderla. Y para entenderla, no solo debes orar, sino también aplicar tu mente a lo que estás leyendo. Recuerda la enseñanza del apóstol Pablo, dice, toda la Escritura es inspirada, útil para enseñar. ¿Qué te enseña ese texto? Útil para redarguir. ¿De qué pecado te redarguye? Útil para corregir. ¿Qué nueva dirección te está proveyendo la palabra de Dios? ¿En qué cosa te está instruyendo? En justicia. Debemos leerla reflexivamente. Cuando nosotros hacemos el esfuerzo de leer la palabra de Dios reflexivamente, el Espíritu Santo nos ilumina. ¿Saben lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, su hijo en la fe? En 2 Timoteo 2:7 le dijo, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Ven ahí la obra de Dios y la responsabilidad humana? Responsabilidad humana. Considera lo que digo, Timoteo. Lee reflexivamente lo que te escribo. Pon atención. Dedica tu mente a lo que estás estudiando. Considera lo que digo. Y haciéndolo, el Señor te dará entendimiento en todo. Pero Dios no ilumina vagos mentales. A Dios no le place eso. Léela reflexivamente. Oí a alguien decir en estos días que la dureza de corazón está comúnmente ligada a la irreflexión. ¿Saben que hay personas que piensan que dureza de corazón tiene que ver con la capacidad o poca capacidad que tiene una persona de llorar? Si una persona llora leyendo la palabra o oyendo una prédica, se dice,
Él es blandito de corazón. Si una persona llega al culto, lee la palabra, no llora nunca, él es duro de corazón. No, hermano. Dureza de corazón es una figura tomada de los materiales. Hay materiales que son tan duros que es muy difícil hacer una impresión en el material. Cuando un alma, por más que llore, escucha y lee la palabra de Dios, y esa palabra de Dios no hace una impresión en el corazón y no lo lleva a obedecer en medio de todas sus lágrimas, esa persona es un duro de corazón. Y las personas irreflexivas tienden a ser duras de corazón. Por más que lloren y más sentimentalones que sean, son duros de corazón, no piensan. Cuando van a actuar no se preguntan cuál es el principio de la palabra de Dios que debo aplicar aquí o allá. ¿Qué significa ese texto? Son irreflexivos y son duros de corazón. Duros de corazón. Y hermano, cuando no comprendas un texto, búscate un buen comentario. Búscate un buen diccionario. Y si no encuentras la respuesta, búscate un hermano maduro de la iglesia o búscate un pastor y pregúntale. Y si el hermano maduro o el pastor tampoco tiene la respuesta, entonces espera pacientemente que el Señor algún día te arroje más luz y usa ese evento para humillarte. Para decir, hay cosas en la Escritura que mis pulmones espirituales no me permiten profundizar tanto. Y eso humilla a uno. Úsalo para humillarte. Quinto, debes leerla organizadamente. Debes leerla organizadamente. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que de alguna manera, debes exponerte a toda la palabra de Dios cada cierto tiempo. Yo quiero decir aquí, hermanos, que yo no estoy ni en acuerdo ni en desacuerdo de usar esos sistemas de lectura de la palabra en un año. Pero sí quiero advertir que yo encuentro personalmente un peligro en eso. Y es que a veces cuando uno lee 4 capítulos de la Biblia en un día, muchas veces no puede reflexionar en nada. A veces vale más la pena ir lentamente, coger poco, pero reflexionar sobre ello, meditar sobre ello, aplicarlo. Y hacerlo de una manera que tú sabes que cada cierto tiempo te vas a exponer a toda la Escritura. ¿Por qué? Porque dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda la Escritura es inspirada, no una parte, no los salmos, no los evangelios, toda la Escritura. Si queremos tener una dieta espiritual balanceada, tenemos que comer de toda la Escritura. Y por último, debes meditar y aplicar lo leído. Debes meditar en lo leído y aplicar lo leído. Dice Thomas Watson, este tremendo puritano, toma cada palabra como si estuviera dirigida a ti. Toma cada palabra como si estuviera dirigida a ti. Hermanos, cuando te encuentres en la Escritura con una advertencia de Dios, es una advertencia que Él, como tu Padre amantísimo, te está dirigiendo a ti específicamente. Cuando encuentres un deber en la palabra de Dios, es un deber que Dios te está demandando a ti, hermano. Cuando encuentres una promesa en la palabra de Dios, es una promesa que Dios te está dando a ti. Qué bueno cuando uno lee en la Escritura que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y después que uno lee ese texto, uno dice, Dios me está diciendo a mí que Él es mi amparo y mi fortaleza. Y cuando terminas de orar, le dice, Señor, como tú eres mi amparo y mi fortaleza, dice tu palabra a mí específicamente. Oh Dios, sé mi fortaleza hoy contra mis codicias. Sé mi fortaleza hoy contra mis aflicciones. Sé mi fortaleza hoy contra mis tentaciones, contra mis pensamientos pecaminosos. Oh Dios, tú eres mi amparo y mi fortaleza. No es lo que dice el texto. Es a ti que te lo está diciendo, hermano. Por lo menos en eso podemos copiar a los fariseos. Son tan malos los fariseos. Y hay tantas cosas que debemos evitar de ellos. Pero al menos en esto podemos imitarlo. Dice en Mateo, capítulo 21, versículo 45, que después de un sermón que dio Cristo, dice, y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Debemos imitar a los fariseos en eso. Cuando leemos la palabra de Dios, entender que está hablando de mí. Hermano, mi nombre, el mío, aparece en la Escritura muchas veces.
Y el tuyo también. Y debes leer la Escritura buscando tu nombre allí. Cada vez que aparece un deber que no estás haciendo, allí está tu nombre. Cada vez que aparece una característica de santidad que tú no posees, allí está tu nombre. Y debes meditar en esas cosas y permitir que tu conciencia se convierta en un Natán. Después de lo leído, que tu conciencia te diga: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Si haces esas cosas, la palabra de Dios hará residencia en el centro de tu ser, que la Biblia llama el corazón. ¿Y sabes lo que sucederá cuando la palabra de Dios halle residencia en tu corazón? Dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y cuando el diablo venga a tu vida, como fue a la vida de Cristo en el desierto, y hasta usándole la Escritura le dijo: pero haz todo aquello que el Señor 40 días sin haber comido. Y le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan. Miren, yo estoy seguro, Cristo era hombre, que cuando Cristo oyó que el diablo mencionó la palabra pan, las piedras del desierto comenzaron a verse deliciosas delante de sus ojos, y el Señor comenzó a salivar, pero le dijo: no, Satanás, en mi corazón yo he guardado un dicho: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por mi mente no pasa ni siquiera la posibilidad de violentar ese dicho. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vamos a meditar en estas cosas, y esta noche vamos a ver el lugar que ocupa la oración en el proceso de santificación. Vamos a ver. Soberano Rey y sustentador del universo y de todo lo creado, nosotros queremos en este momento darte las gracias, oh Señor, por tu palabra. Qué bendito regalo nos has dado tú, en que tu palabra fuese escrita por hombres santos inspirados por tu Santo Espíritu, que pusieron en ese libro tu consejo sabio y eterno. Oh Señor, permite que nosotros podamos apreciar tu palabra en su justo valor, que nosotros podamos leerla diariamente, reflexivamente, en oración, con humildad, con un fuerte deseo de cumplir tu palabra, para que ella encuentre residencia en nuestros corazones, y así no pequemos contra ti. Bendícenos ahora, Padre, llévanos a nuestras casas pensando en estas cosas, y tráenos preparados esta tarde para seguir escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús.